Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Estamos una vez más en tiempo de gracia. Así que bienvenidos. Gracias por estar en sintonía de Radio Fides 93.1 FM y a todos los que nos ven y escuchan a través del Facebook Live, desde la plataforma de Facebook Radio Fides. Un saludo, un abrazo. Comparta la transmisión, dele compartir para que la gracia, la palabra de Dios llegue a muchas personas más en esta noche. Escríbanos en el Facebook desde donde te conectas, desde donde te unes a este tiempo de gracia, desde qué lugar, y déjanos también tus intenciones y necesidades de oración que las vamos a tener presentes durante esta semana. Y por supuesto un saludo a todos los que nos ven a través de San José TV. Bueno, vamos sin más a no dejar que el paso del Señor pase de largo. Es un tiempo de gracia cuando aprovechamos la gracia del tiempo que el Señor nos regala. Así que hagámoslo todo esta noche, reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo y Gracias, Señor, porque siempre nos amas. Qué hermoso canto, mis hermanos y hermanas. Este canto, estamos rodeados por su amor. Estás rodeado por su amor. Amén. Y amén. Que si les pregunto si aman, gracias, Señor. Me dirían que sí. Vamos a, precisamente porque Dios nos ama, nos habla. ¿Escuchaste bien esto? Precisamente, repito, porque Dios nos ama, nos habla. Por eso vamos a escuchar la palabra del Padre, la palabra de Dios, que quiere decirnos. Así que yo te invito a que ahí donde estás, abras tu corazón, porque Dios nos ama, nos habla, porque el amor se comunica, el amor se acerca. Él es el todopoderoso, el todo amoroso, que se hace todo cercano a nosotros. La primera carta de San Juan, en el capítulo 3, versículo 1, nos dice esta verdad tan importante que es como centro de la revelación, de la obra salvadora de Jesús. La primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, nos dice: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues en verdad lo somos. Y me detengo acá. Primera de Juan 3:1 nos dice: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. E indica San Juan, pues en verdad, es decir, sin ninguna duda, lo somos. Esta es la verdad más importante. Somos hijos de Dios. No es un título, es una realidad. Es decir, no solamente me llamo hijo de Dios, me identifico como hijo de Dios, soy hijo de Dios. No es una idea, es una realidad. Eres hijo de Dios. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos. Y en verdad lo somos. Somos hijos de Dios. Dios nos ve como sus hijos desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Dice San Pablo en Efesios, en el capítulo 1, versículo 5, pues Él pensó en nosotros como sus hijos.
Así que esto es hermoso, esto es maravilloso. Ahí donde tú estás, yo quisiera que te dijeras a ti mismo, a ti misma: soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Esa es mi identidad, esa es mi dignidad, ese es mi valor. Dios es quien dice quién soy, y Él me dice: soy su hijo. Y Él te dice: eres mi hijo, eres mi hija. Aquí está como la esencia de una experiencia de sanación y de libertad en Jesús. Jesús vino para sanarnos, para liberarnos de todo lo que nos impide vivir como hijos de Dios. Cuando nos encontramos a Jesús en el Evangelio, tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, pues nos encontramos a Jesús, cuando nos encontramos a Jesús sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, a los cautivos, perdonando a los pecadores, transformando no solo circunstancias o situaciones, sino sobre todo lo vemos transformando personas, esclavos, pecadores, enfermos. Vemos en el Evangelio que los transforma en hijos de Dios, en hijos del Padre. Esto resume la esencia de lo que es una experiencia de sanación en Jesús. Él es aquel que nos devuelve nuestra dignidad, nuestro valor. Ya lo dirá San Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4: en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo nacido de mujer, de la Inmaculada Virgen María, para liberarnos de la ley y para hacernos hijos suyos. Y en el versículo 7 de ese mismo capítulo 4 dirá: de modo que en Jesús ya no somos esclavos, sino hijos, y como hijos, herederos de Dios. Ahora, somos hijos de Dios. Eres hijo e hija de Dios. ¿Qué es vivir como hijo de Dios? Yo quisiera dejarles 4 ideas, 4 claridades muy concretas, muy sencillas sobre lo que es vivir como hijos de Dios. Cuando nos dejamos amar por el Padre, cuando nos dejamos rodear por su amor, inundar por su presencia. Muchos decimos, somos hijos de Dios, pero yo creo que muchos como que aún necesitan dejarse amar por el Padre y sentirse hijos de Dios. Estar convencidos de esto, no desde una experiencia intelectual, conceptual, sino estar convencidos de esto desde una experiencia real de su amor, de su poder, de su misericordia, de su compasión, de su perdón. Somos hijos de Dios. Soy hijo de Dios. La paternidad de Dios es real. Y estamos llamados a vivir como hijos de Dios. Cuando vivimos como hijos de Dios, vivimos 4 cosas, vivimos 4 realidades en nuestra realidad cotidiana, diaria. Cuando vivimos, repito, como hijos de Dios, vivimos 4 cosas, 4 realidades en nuestra realidad cotidiana, diaria. ¿Cuáles son esas 4 realidades? Bueno, la primera, quien vive como hijo de Dios, quien sabe que es hijo de Dios, quien se deja amar por el Padre, 1, vive libre del temor, libre del temor. Quien vive como hijo de Dios, quien se sabe hijo amado, hija amada del Padre, vive libre del temor.
libre del miedo. Es lo que nos dice San Pablo, y voy a leerles de la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 15 y 16. Dice el apóstol San Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor. Antes bien, han recibido un espíritu de hijos adoptivos, de filiación, dirá algunas versiones, que nos hace exclamar, Abba Padre. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Palabra de Dios. Les he leído Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Llegué hasta el 17. Y fíjense que aquí nos dice esta primer realidad que vive alguien, valga la redundancia, que vive como hijo de Dios, que se sabe hijo de Dios, que experimenta el amor del Padre cada día. Quien vive como hijo de Dios, vive libre del miedo, libre del temor, en confianza en el Abba, en nuestro Padre. Se sabe rodeado de su amor, rodeado de su presencia, protegido. Se sabe que está en sus manos. Y es lo que nos dice San Pablo acá. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir en el temor, sino que hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Abba Padre. Es decir, hemos recibido el Espíritu Santo, que es el que nos hace exclamar, Abba Padre. Es el que se une a nuestro espíritu, a nuestro ser, para dar testimonio, para reafirmarnos que somos hijos de Dios. Wow. No hemos recibido un espíritu de temor, sino el Espíritu Santo, que nos hace hijos de Dios, que nos hace exclamar Abba Padre. Es el Espíritu Santo, dice San Pablo en Romanos 5:5, el que derrama el amor del Padre en nuestros corazones, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Y es ese amor perfecto, ese amor que dirá también el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, es ese amor que echa fuera el temor. El temor. Y quien vive en el temor, dice también 1 Juan 4, 18, pues no ha llegado a la plenitud en el amor, porque el temor mira el castigo, pero quien no teme, quien se sabe amado por el Padre, quien se sabe hijo de Dios, ha llegado, ha experimentado la plenitud de su amor, no hay temor en el corazón. Dios es bueno, Dios es Padre. Dios no es un Dios que nos envía desgracias. Dios no es un Dios que nos envía o que se divierte castigándonos. Él quiere nuestro bien, Él es amor. Él te quiere bendecir, Él quiere intervenir en tu historia si tú te lo permites para bien, como dice San Pablo en Romanos 8:28, Dios interviene en todas las cosas para bien de los que le aman, de los que han sido llamados y elegidos según su designio. Tú has sido llamado, tú has sido elegido, tú eres un hijo, una hija de Dios, y amar a Dios es dejarse amar por Él, y quien se deja amar por Él descubre que Dios siempre interviene en todas las cosas para nuestro bien, para mi bien. Ser hijo de Dios no es un mero nombre, no es un título, no es un vestido, no es algo aparente, es una realidad, y una realidad interna
el mismo Espíritu, dice San Pablo en Romanos 8:16, se une a nuestro espíritu, a nuestro ser desde adentro, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Dentro de nosotros está la causa de ser hijos de Dios, el Espíritu Santo. Todas nuestras células, toda nuestra alma, todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, por el Espíritu Santo ha sido transformado. Somos hijos de Dios. Quien vive como hijo de Dios, escúchalo muy bien. ¿Cuál es la primer claridad, la primer realidad? Quien vive como hijo de Dios, vive libre del temor, libre del miedo. Es decir, estoy hablando de qué miedo, porque alguien dirá, bueno, entonces, ¿cómo es esto? Explíquenme. Entonces uno está mal sentir miedo. Pues no, hay un miedo natural, podríamos decir, ante un peligro, ante un problema, ante un desafío, ante una incertidumbre, ante una decisión que hay que tomar, ante riesgos en la vida. El asunto aquí habla de que el temor no se corone en nuestra mente, en nuestro corazón, que el temor no paralice nuestra vida y nos haga esclavos de la depresión, esclavos de la soledad, esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos. Cuando la vida la domina el miedo, el temor, nos volvemos esclavos de situaciones como depresión, soledad, dependencias afectivas, adicciones, vicios del mundo, del pecado. Eso lo dice la Escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 15, cuando habla de la obra redentora de Jesús y nos habla de que Él se hizo carne, de que Él se hizo uno de nosotros. Dice en el versículo 15, Hebreos 2:15, Él vino, Jesús, para liberar a los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud. Hebreos 2:15. El mayor temor del ser humano, del miedo, siempre es la muerte. Y nos dice acá la carta a los Hebreos que Él vino para liberar a aquellos que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud del pecado. Dice la carta a los Hebreos que raíz de muchas de nuestras esclavitudes es el temor, temores. Bueno, quien vive como hijo de Dios, vive libre del miedo, vive libre del temor, vive desde lo más profundo de su corazón, se sabe hijo de Dios, se siente amado por el Padre, y desde lo profundo de su interior el Espíritu Santo nos hace exclamar, Abba, Padre. Número 2, segundo punto, segunda idea importante. Quien vive como hijo de Dios, escucha muy bien, quien vive como hijo de Dios, vive su providencia. Vivir como hijo de Dios es vivir su providencia. Él cuida de ti, Él cuida de nosotros. Créelo. Y sé que estamos pasando tiempos difíciles. Esto es una realidad, esto que estoy hablando, y aún más en este tiempo. Y estamos viviendo situaciones difíciles a nivel económico. Sé que hay muchas familias, sé que hay muchos hermanos y hermanas que se han quedado sin empleo y que quizás están escuchando, viendo esta transmisión. Déjame decirte, sí, y escúchalo muy bien, no es locura, es realidad, créelo. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Confía, abandónate. Él no te abandona, nunca te abandonará. Eres hijo de Dios, confía en su providencia. La providencia de Dios es real. Él es Padre providente. Y como seres humanos tenemos necesidades
pues básicas, necesidades básicas, fisiológicas, como el comer, el vestir, una casa, un lugar donde habitar, la necesidad del trabajo, de los bienes materiales, y eso nuestro Padre lo sabe. Vivir como hijo de Dios es vivir confiando en su providencia. Él cuida de ti, Él cuida de mí. Fíjense que Jesús nos habló de esto, y voy a leerles el texto de San Mateo, en el capítulo 6, versículos 25 al 34. Escucha muy bien estas palabras de Jesús. San Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Por eso les digo, no anden preocupados por vuestra vida, qué comerán, ni por vuestro cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparse? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que por todas estas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tienen necesidad de todo esto. Busquen primero el reino de Dios, y todas estas cosas se darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal, con sus propios problemas. Estas palabras de Jesús son reales. Por supuesto, Jesús no está diciendo que debemos sentarnos y quedarnos de brazos cruzados en la vida como si todo cayera del cielo por obra del Padre Celestial. No, por supuesto, hay que entender muy bien esta palabra. Jesús está diciendo no se preocupen. Jesús está diciendo no se afanen. Jesús está diciendo no se angustien. Confíen en el Padre Celestial, que sabe que tienen necesidad de estas cosas. Él proveerá el vestido, Él proveerá el alimento, Él proveerá lo que ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios, es decir, al Padre, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que está diciendo Jesús en esencia en este mensaje, en confiar en el Padre Celestial. Pero es una confianza, por supuesto, activa, no pasiva. Es decir, nos ponemos en camino, salimos a tocar puertas, salimos a buscar, seguimos en camino. Y cuando nos ponemos en camino, cuando nos esforzamos, cuando nos ponemos en marcha con confianza en el Padre Celestial, créanme, Él abre caminos, Él abre puertas, Él suscita oportunidades, Él abre el mar para quien se pone en camino. Quien vive como hijo de Dios, vive esta realidad de la providencia de Dios. Jesús está diciendo no se afanen, no se obsesionen, pongan su corazón en el Padre, en el reino de Dios. Miren, yo he sido testigo de esto muchas veces en mi vida. He visto la providencia de Dios muchas veces de manera extraordinaria, en lo ordinario de cada día. Esto es real. Somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Escucha muy bien, no te faltará. Él proveerá, Él te sostendrá y te sustentará
porque el Dios que hizo el cielo y la tierra, que alimenta las aves del cielo, que viste las flores del campo, es tu papá, es nuestro papá. Él se ocupa de ti. Amén. Créelo, créelo. Y en este momento, creyéndolo, dale gracias. Dile gracias, Padre, porque tú te ocupas de mí. Tú cuidas de mí. Confiamos en tu providencia. Número 3. Idea número 3 de lo que es vivir como hijos de Dios. Quien vive la realidad de la paternidad de Dios, vive aquello que el ángel dijo a María y nos transcribe Lucas 1:37. ¿Recuerdan? Cuando el ángel le dijo a María, nada es imposible para Dios. Quien vive como hijo de Dios, fíjense que ya les he dicho 2 cosas. Número 1, vive libre del temor, libre del miedo. No es esclavo del miedo. Quien vive como hijo de Dios, número 2, vive su providencia. Tenemos un Padre providente. Número 3, quien vive como hijo de Dios, vive la realidad de un Padre poderoso. Todopoderoso. Quien vive como hijo de Dios vive esta realidad. Les decía hace un momento de lo que el ángel dijo a María en Lucas 1:37. Nada es imposible para Dios. Oye, Dios es poderoso. De hecho, lo decimos en el credo, en cada Eucaristía. Fíjense, ¿qué es lo primero que decimos en el credo? En la profesión de nuestra fe. En cada Eucaristía. A veces no nos hemos dado cuenta de eso. Credo en Dios Padre Todopoderoso. Es lo primero que decimos. Tenemos un Padre que es todopoderoso. Qué hermoso es. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Nuestra fe comienza con este fundamento. Nuestra fe se fundamenta en un Padre todopoderoso. Esto es real. Cuando vivimos como hijos de Dios, nos movemos en esta realidad del poder de Dios cada día. Cuando caminamos en fe, en el Padre todopoderoso, en lo natural de cada día, lo sobrenatural de su presencia, de su palabra, de su amor, de su providencia, se vuelve algo normal. Tenemos un Padre todopoderoso. Cuando Jesús nos enseñó a orar, cuando los discípulos se acercaron y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, recuerdan en Lucas capítulo 11, versículo 1 y siguientes, Jesús les dijo cuando oren así, Padre nuestro, y nos enseñó esto, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, su providencia. Perdona nuestras ofensas, líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Y todo el Padre nuestro habla de una realidad, de que tenemos un Padre todopoderoso, todo amoroso, todopoderoso. Venga tu reino, su reino está aquí. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues su voluntad es amarnos, su voluntad es sanarnos, su voluntad es liberarnos, su voluntad es darnos vida, su voluntad es proveernos, su voluntad es que somos sus hijos. Líbranos del mal, Él es aquel que nos libra del mal, que nos da su gracia. En fin, Dios Padre Todopoderoso, quien vive como hijo de Dios, vive esto como una realidad cotidiana, natural, cada día. Créelo, mi hermano y hermana, tenemos un Padre Todopoderoso. Recuerdo una vez escuchar a un sacerdote, el padre Juan Carlos Quiroga,
allá en la arquidiócesis de Durango, México, en una ocasión que en el 2018 estaba predicando por allá, en Durango, México, en un retiro con la Dimensión Provida de Durango, México, y recuerdo al padre Juan Carlos Quiroga en la Eucaristía, y aquella frase, una frase que me quedó grabada en el corazón, en la mente, y dijo el padre Juan Carlos Quiroga: si viviéramos como hijos de Dios, nada nos sería imposible. Wow. ¿Escuchaste bien? Lo vuelvo a repetir, escuchen muy bien, hermanos y hermanas. Si viviéramos como hijos de Dios, nada nos sería imposible, porque tenemos un Padre todopoderoso. Cuarta realidad que vive alguien que vive como hijo de Dios. Número 4, vivir la paternidad real de Dios nos acerca a la realidad de los demás, nos acerca a la realidad del mundo. Quien vive como hijo de Dios, quien vive esta realidad cada día, escucha muy bien, es alguien que se acerca a la realidad de los demás, del mundo. Porque vivir como hijos de Dios no nos aísla de la realidad ni del mundo. No nos hace ser, al decir yo soy hijo de Dios, no me hace superior a los demás. No es creerme mejor o más bueno o más santo, no. Al contrario, quien vive como hijo de Dios es capaz de ver en todo ser humano a su alrededor a un hermano, una hermana. De ver también en los demás a un hijo, una hija de Dios. Jesús es el primogénito, así se le llama en la Escritura. Él es el primogénito de la creación. Él es el primogénito, el que encabeza la fila innumerable de hijos de Dios. Cuando sabemos que somos hijos de Dios, cuando vivimos como hijos de Dios, esto nos relaciona inevitablemente con todos los demás. Nos acerca, no nos aleja de los demás. Jesús mismo dijo, y quiero leer este texto en San Mateo, capítulo 5, versículo 44. San Mateo, capítulo 5, versículo 44. Voy a leer desde el 43. Escuchen muy bien, aquí está el fundamento de esto. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. ¿Para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a recibir? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. En una palabra, ¿saben qué está diciendo Jesús? Amen, como su Padre Celestial ama. Está diciendo Jesús, todos somos hijos e hijas de Dios, todo ser humano tiene una dignidad ontológica, una dignidad inviolable, una dignidad por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser humano. Bueno, quien vive como hijo de Dios tiene esa capacidad de ver a los demás como hermanos, hermanas, también de ver al otro como alguien llamado desde la eternidad a ser hijo de Dios. Quien vive como hijo de Dios, quien vive
el amor del Padre, el odio no cabe en su corazón. Esto no es algo que nos autorreferencia, que nos encierra, sino que más bien nos abre, nos hace ser personas que acogen, que atienden, que valoran a cada ser humano sobre la faz de la tierra. Vivir como hijo de Dios nos hace acercarnos a los demás. Así que les he dado pues 4 puntos muy concretos sobre lo que es vivir como hijo de Dios. Número 1, quien vive como hijo de Dios vive libre del temor. Número 2, quien vive como hijo de Dios vive la providencia del Padre. Él es el Padre que cuida de ti, que cuida de mí, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Se ocupa de nosotros. No te preocupes, no te afanes. Confía y camina, camina y confía. Número 3, quien vive como hijo de Dios vive con certeza y convicción cada día en un Padre que es todopoderoso. Todopoderoso, que está ahí cada día para librarnos, para sanarnos, para intervenir. Y si vivimos como hijos de Dios, nada nos será imposible. Número 4, quien vive como hijo de Dios es alguien que es capaz de ver en los demás un hermano, una hermana. Es alguien que ama como el Padre. ¿De acuerdo? Vamos a orar un momento en los minutos que nos quedan acá, en este programa Tiempo de Gracia. A todo ser humano, porque todos somos hijos e hijas de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por compartir esta noche, este tiempo de gracia. Nos encontramos el próximo martes, si Dios lo permite. Se despide Francisco Javier Araya. Sigamos orando, unidos acá en Radio Fides, San José TV. Un abrazo, ánimo y adelante. Esto fue Tiempo de Gracia, una presentación de Radio Fides 93.1 FM y San José Televisión.